Hermanos, que Dios les bendiga. Vamos a comenzar en el día de hoy. Es una responsabilidad y un privilegio el poder llegar a la casa de oración y de alabanza del Señor, para el Señor, ¿ok? Vamos a orar para comenzar y vamos a estar cubriendo en Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2, del verso del 9 adelante hasta el último verso del capítulo. Oremos. Padre, te damos gracias en el nombre poderoso de tu amado Hijo Jesucristo, Señor. Te damos gracias en el nombre poderoso nuevamente, Señor. Gracias por habernos permitido haber llegado aquí a tu casa de oración, Señor, para aprender de tu santa palabra, Señor. Mira a cada hermano aquí presente, Señor. Mira a cada uno nuestras necesidades físicas y espirituales, Señor, por cerca de ángeles alrededor nuestro y alrededor de aquellos que vienen de camino, Señor, para escuchar tu santa palabra, para dedicar un tiempo, Señor, de ese mucho tiempo que tú nos otorgas, nos regalas, Señor, no solamente a nosotros, sino a aquellos que están en camino en todo lugar sobre la faz de la tierra, Señor. Mira a aquellos que no han aceptado a Jesucristo, que no lo reconocen como su Señor y Salvador, Señor. Dale esa oportunidad a ellos como tú nos las has dado a nosotros, Señor, porque es tu voluntad que todo hombre venga al conocimiento de la verdad y que reconozcan que hay un solo Dios y un mediador entre tú y los hombres, tu amado Hijo Jesucristo, Señor, que murió en la cruz del Calvario y al tercer día tú lo has resucitado y lo has sentado a tu diestra, Señor, y está a tu diestra esperando ese gran día de venir a buscar su iglesia, el fruto de su trabajo, Señor. Gracias por el Espíritu Santo, Señor. Mira a aquellos, Señor, que están en las cárceles, aquellos que están enfermos, Señor, no solamente físicos, pero sino espiritualmente hablando, Señor. Mira a aquellos que no han reconocido, Señor, que están tibios, Señor, que se han separados, Señor, que son hijos y hijas pródigas, Señor. Dale la oportunidad que regresen al redil, Señor, para que puedan ser llenos como cada uno de nosotros de la sabiduría de lo alto, porque tu santa palabra es el alimento para nuestro espíritu, Señor. Te lo pedimos en el nombre poderoso de tu amado Hijo y de tu Santo Espíritu. Amén. Vamos a Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9 al 25. Mas vosotros sois linajes escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrar a todos, amar a los hermanos, temer a Dios, honrar al rey. Criados, estar sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos
y afables, sino también a los difíciles de soportar. Porque esto merece aprobación si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias, padeciendo injustamente. Pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por cuya herida fuisteis sanados, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Que el Señor añada bendición a su santa palabra y que nosotros podamos crecer, vivir y recibir sus palabras y las vivamos con convicción, para que no solamente seamos oidores de su palabra, sino hacedores de la misma, hermanos. Gloria a Dios. Y aquí podemos ver el comportamiento y como tema un llamado a la justicia al pueblo de Dios. Gloria a Dios. ¿Por qué de justicia? Porque nosotros, como dice aquí la palabra, y en el verso 21 dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, hermanos. Gloria a Dios. Y si nosotros vemos y comparamos esa justicia, la cual la palabra de Dios nos enseña que nosotros tenemos que ejecutar, ejercer diariamente, porque es nuestro testimonio, hermano. Es nuestra forma de vivir la que define nuestra madurez espiritual, nuestra reverencia, nuestra fidelidad a lo que Dios ha dejado a través de su escritura, a través que envió de tal manera que envía a su amado Hijo para que la palabra sea cumplida, para que su palabra sea enseñada en carne viva, con evidencias, testigos, pruebas, ¿verdad? Es por eso que nosotros debemos ser fieles al Señor, pase lo que pase, cueste lo que cueste, pero ¿cómo le vamos a ser fiel al Señor si no conocemos su palabra? Nosotros podemos estar actuando en una forma incorrecta, pensando que lo estamos haciendo correcto. Es por eso que la palabra nos enseña día a día qué debemos hacer. Es por eso que debemos orar sin dudar y pedir sabiduría de lo alto, hermano. Porque si no, vamos a caer en las antimañas del enemigo. Nos puede confundir y nos puede costar sacrificios, dolores de cabezas, ¿verdad? Y es por eso que la integridad, la rectitud, la santidad llevan a ese proceso de santificación para que nosotros podamos ser luz. Todo es bien fácil de entender porque, por ejemplo, en nuestras familias, nosotros, los que están alrededor nuestros, pues van a ¿qué? A evaluar nuestras acciones de acuerdo como hablamos, cómo nos comportamos, porque sea cualquier sea la situación, nosotros debemos demostrar una madurez
en la palabra de Dios, en el conocimiento de esa palabra, porque nosotros tenemos esa habilidad y ese privilegio de Dios de que podemos razonar, podemos escudriñar, para que entonces ese conocimiento se convierta en sabiduría una vez sea ¿qué? Aplicada. La palabra, como leéis en el mismo libro, cuando dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo. ¿Ves? La palabra al apóstol Pedro aquí es bien específico, porque unas pisadas son huellas, tienen una forma ya definida, ¿verdad? ¿Qué sucede? Cristo ya hizo su trabajo de enseñar, de dejar esas pruebas a través de su vida aquí en la tierra, delegada a sus apóstoles, los cuales fueron escogidos para entonces llevar ese evangelio, esa palabra escrita, la cual nosotros hoy tenemos. Muchas veces pensamos o hablamos que la vida del cristiano es una vida difícil, ¿verdad? Pero hay que tener una realidad, hay que vivir, porque nosotros tenemos que estar en prueba día a día para poder crecer. Tenemos que experimentar sufrimientos y dolores, hermanos, porque es a través de ellos que vamos a poder alcanzar una experiencia, la cual se va a convertir en una sabiduría para poder aplicarlas. ¿Por qué una experiencia convertida en sabiduría? Porque, por ejemplo, si usted tiene un ser querido cerca de usted, cerca de mí, y ha vivido una experiencia única fuera de lo que es común, vamos a utilizar un ejemplo, un vicio. Solamente usted ha vivido esa experiencia en carne propia, porque la ha vivido. Pero eso lo hace usted o la hace usted más sabia en hacer decisiones y llegar a opiniones con experiencia hacia su prójimo. Porque cuando usted ve a un prójimo, un semejante que está pasando por esa prueba, deber de juzgar, deber de opinar incorrectamente, usted con una sabiduría de lo alto debería ¿qué? Motivar, aconsejar de una manera positiva y no negativa, porque usted ha vivido eso en carne, si ha pasado esa experiencia. Por lo tanto, ya tiene esa sabiduría para poder ¿qué? Ayudar a otros. Es por eso que Dios nos llama, nos prepara y nos preserva, o sea, nos protege, ¿verdad? Y luego ¿qué? Aquellos que son escogidos los envía a llevar el mensaje del evangelio del reino de Dios. Porque son promesas que están establecidas por Dios para que cuando llegue ese gran día nosotros seamos ¿qué? Partícipes. Pero también la palabra nos exhorta, por ejemplo, allá en Génesis 6, capítulo 11, ¿qué dice? Que nos pongamos ¿qué? Toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Y las artimañas del diablo son ¿qué? Técnicas, son mentiras, son trampas que nos pone en nuestro camino para ver si nosotros caemos. Y es por eso que nosotros tenemos que buscar sabiduría para ¿qué? Evitar no caer en esas artimañas, en esas trampas. Y es por eso que a veces nosotros buscamos nuestros propios dolores, hermanos. Como nosotros a nuestros hijos cuando le damos consejos y ellos no los quieren coger, no se acatan a ellos, ¿verdad? Y usted sabe que van a caer en esas trampas
Después van a sufrir, pero usted no puede sufrir con una conciencia injusta si usted los enseñó a hacer lo que es correcto. Una cosa es hacerle frente al problema y otra cosa es aceptar el error. Y ellos, o cualquier sea la persona, tiene que entender, porque es bien fácil, es bien común en nosotros los cristianos o en la naturaleza carnal, terrenal, humana, en que nos convertimos en víctimas y queremos que nuestro alrededor nos vean que seamos víctimas. Y la palabra de Dios no nos enseña eso. La palabra de Dios nos enseña que nosotros tenemos que estar firmes, buscando el máximo de nuestra redención, buscando esa santificación por completo, hermano. ¿Y cómo lo hacemos? Conociendo la palabra de Dios y viviéndola. Porque muchos conocemos la palabra de Dios. Satanás sabía y sabe quién era Dios y se desvió, se rebeló en contra de Dios y estaba en el trono. Eso quiere decir que nunca lo conoció, nunca conoció el plan, porque no era para conocerse en aquella época, porque acuérdense que el plan de Dios se revela universalmente, incluyendo al mundo espiritual, cuando Cristo es manifestado en carne. No Dios, como dicen muchos, Dios manifestado en carne. Eso es completamente incorrecto bíblicamente, una falsedad del enemigo. Porque el que se ha manifestado en carne es Jesucristo, no Dios. Y que estemos claros en eso, hermanos. Porque a veces leemos, pero no escudriñamos ni meditamos en lo que leemos. Y es por eso que a veces en contratos legales ustedes leen un contrato y en letras pequeñas en la parte baja están en letras pequeñas. Y usted va a decir, cuando lo procesan o exigen sus derechos de ese contrato, pero usted firmó ese contrato. Pero yo no vi eso. Eso no es problema, eso estaba ahí. Usted tenía que leerlo, usted tenía que interpretarlo, qué es lo que quería decir. Quería decir que usted me iba a regalar ese automóvil. Y ahora ese automóvil es mío. Ya es muy tarde para ablandar habichuelas, en un refrán del Caribe, ¿verdad? Porque ya se ejecutó, ya es ley. Y un contrato es un contrato, como dice la palabra, y no hay quien lo rompa. Gloria a Dios. Allá en 2 de Corintios 4:16 dice que nuestro hombre exterior, o sea, el hombre terrenal, se va desgastando, hermanos. Mientras el interior, no obstante, se renueva de día en día. ¿Por qué? Porque nosotros, bajo esa justicia de Dios en nosotros, pues Dios permite que este cuerpo terrenal, ¿verdad?, se va, ¿qué? Envejeciendo. Pero en cambio el espiritual, nuestro espíritu, va, ¿qué? Renovándose. Pero el espíritu no se renueva con arroz y habichuela, ni pasta, ni jamón, hermanos. El espíritu se va renovando cada día por medio de adquirir ese conocimiento de la palabra. Porque es a través de esta palabra que nuestra mente humana, nuestro cuerpo terrenal, en lo intelectual, va adquiriendo ese conocimiento. Pero a la vez entonces nuestro espíritu, nuestra alma, ¿verdad?, va creciendo en esa sabiduría de lo alto, sabiduría divina y no la terrenal. Y es por eso, como hemos mencionado otras veces,
que a veces ustedes ven hombres, mujeres dotadas en conocimiento secular, pero la base fundamental que es en reconocer que Dios, el Todopoderoso, Jehová de los ejércitos, es el que está en control, incluyendo su plan cuando envió a su amado Hijo, Jesucristo, que se ha dado en rescate por nosotros, que es la misma que la creencia y la práctica judaica o todas aquellas religiones, pero especialmente el pueblo judío, que fue el seleccionado por Dios para llevar este mensaje del Evangelio, rechazan, y es por eso que ellos no pueden reconocer y aceptar Isaías 53, porque ellos no pueden ver que Jesucristo es el Mesías, es el prometido, es el Hijo de Dios, por la sencilla razón de que ellos piensan que tenía que nacer del linaje de David, pero como hombre, ¿verdad? No pueden ver esa verdad, porque la palabra dice que Dios los ha entregado a una mente reprobada, a una ceguera espiritual por la dureza de su corazón. Porque en los mismos días que Cristo caminó, desde su nacimiento, lo acusaron, lo persiguieron y lo crucificamos. Y cuando dije ahí nos incluimos todos, porque Él murió por cada uno de nosotros, por usted y por mí individualmente. Porque para Cristo, el rescate divino de Jesucristo no fue para el tiempo de Jesús. Fue para el tiempo desde Adán hasta que Él también murió y resucitó, y hasta el último del milenio, por eternidad, porque ese es el plan divino establecido por el Padre, que Cristo es el camino, la verdad y la vida, y nadie puede venir al Padre si no es por medio de Jesucristo. Y eso es por eternidad, 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 que es el último tiempo establecido por Dios. Porque una vez que entremos en la eternidad, hermanos, y cuando digo entremos, ya nosotros pues vamos a entrar a una eternidad eventualmente cuando seamos resucitados, gloria a Dios. Entendamos que cuando somos específicos en decir que hay una resurrección, dos o tres, ya estamos siendo específicos, pero hay más de dos resurrecciones, hermanos. La primera resurrección cuando Cristo resucitó, la segunda cuando venga la venida de Cristo, la que va a haber entre el milenio y al final del milenio. Gloria a Dios. Y es por eso que tenemos que escudriñar, porque la palabra de Dios es perfecta. Nuestras opiniones pueden variar por falta de conocimiento, pero nosotros para eso tenemos la palabra, para que no cometamos errores, hermanos, ¿verdad? Es por eso que allá en 2 de Corintios dice que esta morada que tenemos de Dios, un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Porque esa es la garantía que Dios nos ha dado desde el principio de la creación y fundación del hombre. En Génesis 1:26. Gloria a Dios. Porque cuando Jesucristo dijo allá en Juan 11:25, ¿qué dijo? Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y le dice a ella, ¿crees esto? Y ahora nos preguntamos a nosotros, ¿verdaderamente nosotros creemos en el nacimiento de Jesucristo, que convivió entre nosotros, que fue enjuiciado injustamente, crucificado y al tercer día
fue resucitado y que hoy está sentado a la diestra del Padre. ¿Verdaderamente creemos eso? Allá María dice, sí, yo sé que al fin de los días, ¿ves? Ella no estaba convencida de esa verdad. Y es por eso que nosotros tenemos esas pruebas, esas evidencias, y lo creemos por fe. Porque ya están esos testigos que escribieron, que vieron, escribieron, y nosotros por fe creemos en esa verdad. Gloria a Dios. Porque como dije anteriormente, Cristo no vino a abrogar, sino a cumplir lo que Dios había establecido. Hay muchas variaciones de opiniones en el término lingüístico de abrogar, ¿verdad? Porque abrogar es eliminar, terminar bajo un documento legal. Pero en ninguna manera nosotros podemos encajonar nuestro pensamiento en cuando la palabra dice en Romanos 10:4 que Cristo es el fin de la ley. Se acabó todo, ¿no? Porque desde un principio, desde Adán, había una ley divina establecida. Y es por eso que tenemos que saber diferenciar entre los estatutos, ¿verdad? Los decretos, los mandamientos y las leyes. Gloria a Dios. Y es por eso que esta justicia que es delegada a nosotros, al pueblo de Dios, viene y es reflejada a través de ese conocimiento que nosotros hemos recibido para que entonces podamos resplandecer, porque somos como un espejo. De acuerdo a la madurez espiritual que tenemos a través de este conocimiento de la palabra de Dios, es nuestro comportamiento, son nuestras aptitudes, ¿verdad? Es nuestra personalidad. Es por eso que allá cuando el apóstol enseña, o el mismo Jesús, pues cuando venimos al Señor, comenzamos a disciplinarnos, porque estamos en el Espíritu, el nuevo nacer, ¿verdad? Es el pacto del nuevo nacer, ¿verdad? Pero ahora somos seres guiados por el Espíritu Santo. Por eso le dice, si robas y robabas, dejas de robar. Usted no necesariamente roba o coge algo que no es suyo sin permiso, solamente porque tiene un valor de finanza, o sea, dinero. Usted puede robar tiempo, usted puede robar muchas cosas, hay muchas maneras de cometer esos errores. Y es por eso que es a través de la palabra, el conocimiento que crecemos. Como yo he mencionado anteriormente, usted dice, oh, yo soy un cristiano de primera, y se esconde en el baño a orar. ¿Y usted piensa que está haciendo lo correcto? No, hermanos. Usted va a un establecimiento a tomar café, a desayunar, está 4 o 5 horas en ese establecimiento utilizando el agua, utilizando cualquier cosa que cuesta dinero al dueño, ¿verdad? Pues usted debe ser consciente, ¿verdad? Usted trabaja para una empresa, ve algo, usted tiene que defender la propiedad ajena, porque eso es amor, cuidar, no es pensar, ese es millonario, ese es rico, esa empresa, no, hermanos, porque la palabra dice dejar que la venganza es mía. Cada uno recibirá por lo que siembra, va a cosechar por lo que sembramos, hermanos. Entonces, Cristo nos enseña, incluyendo cuando le dijo al discípulo, ¿y a ti qué? ¿Por qué? Porque el hermano, nuestro apóstol, estaba cayendo en la antimaña de celos, de envidia. Tenemos que cuidarnos, hermanos. Podemos caer en esas trampas. A veces no nos gusta que se nos diga la verdad, porque rechazamos la verdad, aunque no lo admitamos. Pero la verdad es verdad. El pueblo secular dice, cuando quieren utilizar a favor, dicen, por eso murió Cristo, por la verdad, cuando quieren utilizar esas técnicas, mundos seculares, gente del mundo allá afuera, ¿verdad? Pero la pregunta es, como le preguntó Pilato a Cristo,
¿Qué es la verdad? Si esa persona trata de coger esa ventaja, pues entonces usted tiene una puerta abierta para predicarle el evangelio. Usted dice que Cristo murió por la verdad, pero ¿de qué verdad Él estaba hablando? Y usted entra ahí, porque Dios le abre esa ventana, esa puerta para que usted le predique el evangelio a esa persona que no ha aceptado a Jesucristo, que lo menciona solamente, como muchos, solamente por nombre y por ventaja, por astucia, con esas antimañas del enemigo, hermanos. Por eso allá la palabra dice en Corintios, dice, 2 de Corintios 10, nuestras armas de la milicia, porque la milicia es algo militar, que estamos peleando una batalla espiritual, no son carnales, hermanos, sino poderosas. Pero nosotros tenemos que aprender. Por eso dice allá en Efesios 6, como mencioné anteriormente, tenemos que tener esa armadura. Tenemos que conocer esa palabra que usted tiene en sus manos, la Biblia, la palabra de Dios. Pero no es tenerla y cargarla, es saberla usarla con convicción. Que sepamos perdonar, que sepamos analizar, que sepamos que si nosotros vamos a ofender al hermano por una acción o a un particular, seamos cuidadosos y no provocar. A veces sin querer provocamos. Gloria a Dios. Tenemos que buscar sabiduría de lo alto para no caer en esas trampas, hermanos. Dice la palabra, y dijo Jesús, al que a vosotros oye, le dijo allá, predicándole y hablándole a los que les rodeaban. El que a vosotros oye, a mí me oye, dice Jesús, ¿verdad? Y el que a vosotros desecha, a mí me desecha. Y el que me desecha, ¿verdad? ¿Qué quiere decir rechazar? A mí, ¿rechaza a quién? Al que me envió, que es al Padre, dice Jesús. Gloria a Dios. Jesús iba por todas las ciudades y aldeas. ¿A qué? Dice allá en Lucas 8. A predicar el evangelio del reino, hermanos. Y es por eso que nosotros tenemos una esperanza y tenemos una verdad que no debemos desconfiar, no debemos estar inseguros, porque las evidencias están. Y si Cristo murió y resucitó, así también nosotros resucitaremos también junto con Él. ¿Por qué? Porque Jesucristo es nuestro hermano mayor, primogénito de la resurrección. Primero, que tenía que resucitar para nunca más morir, hermanos. Entonces, Jesús le dijo allá en Mateos 20, llamándolos dijo, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellos y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Mas entre vosotros no será así, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos hermanos. ¿Ve? Leímos en el capítulo 2 de primera, ¿verdad? De Pedro, ¿verdad? Parte de nuestra conducta, como nosotros debemos ¿qué? Obedecer y someternos a las leyes
de esta tierra, y siempre sabemos y estamos claros en eso, siempre en cuando no sean leyes que estén en contra de la palabra de Dios. Pero ¿qué quiere decir no en contra? Hay muchas leyes que ya están en contra. Eso no quiere decir que usted va a ir allá afuera y agredir o atacar, no. Pero sí tenemos que someternos a las leyes de la nación, a las leyes de donde vivimos, siempre y cuando no tengan que intervenir con la palabra de Dios, siempre y cuando, ¿qué es lo que quiere decir? Quiere decir que si a nosotros se nos juzga y el juicio dice que tenemos que morir, ¿verdad? Porque hemos creído en el Dios Todopoderoso que envió a Jesucristo, ¿verdad? Y que Jesucristo es el Hijo engendrado de Dios, aunque nos maten, no podemos cambiar esa verdad. ¿Verdad que sí? ¿Qué sucede? Pero debemos ser sabios. ¿Por qué? Porque ustedes ven que en la historia bíblica hubieron, por ejemplo, Pedro negó a Cristo. ¿Verdad que sí? Ustedes, aquellos que les gusta contender y buscar cómo llevar la contraria. Sí, Pedro negó a Cristo, pero Cristo no negó la fe. ¿Ves? Muy diferente. ¿Por qué? Porque acá después en Mateo también vemos que cuál es la verdadera blasfemia que condena al hombre. Y es rechazar y reconocer el Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Qué sucede? Tenemos que ver, y es por eso que si usted está en una situación legal, en una situación que pueda conllevarle unas consecuencias, primeramente debe examinar por qué llegó ahí. Eso es lo primero que debemos examinar. ¿Llegué yo aquí, llegamos aquí porque somos culpables o llegamos aquí porque Dios quiere que lleguemos aquí? Tenemos que examinar la situación. O llegamos aquí porque yo quise coger la ley en mis manos y hice lo que hice. ¿Ves? Tenemos que ser sabios y el por qué. Y si cometemos el error, como dice la palabra, pues levántate y sigue, acepta tu error y síguelo. ¿Verdad? He dicho yo en muchas ocasiones aquí que a veces es muy difícil pedir perdón, porque a veces cruzamos unas líneas y a veces pues se nos hace bien difícil porque nuestro orgullo, nuestra vanidad, ese orgullo mal fundado, que es el mismo que ustedes buscan bíblicamente, el por qué Satanás cayó, ¿no? Por ese orgullo, esa vanidad que comenzó a regir en su forma de pensar y vivir, la cual se convierte parte de nuestras vidas, del diario vivir. Todos pasamos, todos vivimos eso. Lo que tenemos que disciplinarnos y aprender a decir no cuando es no y decir sí si es sí. Gloria a Dios. Yo quiero un carro deportivo, el más caro del mundo. La pregunta es, ¿lo puedo tener? Tenemos que disciplinarnos. ¿Para qué? Para que no caigamos en esas artimañas, trampas del enemigo, hermano. Porque nuestra justicia debe ser reflejada hacia el prójimo en todo tiempo, en todo lugar, hermano. Sin excepción de personas. Gloria a Dios. Cristo dijo, he aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed, pues, prudentes como serpientes y sencillas como palomas. Ustedes ven, la serpiente fue prudente, pero en cambio la paloma es sencilla. Gloria a Dios. El comportamiento, como ustedes ven bíblicamente, a veces se utilizan ejemplos de ciertos elementos de la creación, como es la paloma, la serpiente, la oveja, ¿verdad? El águila. Y tenemos que ver verdaderamente
¿Cuál es el mensaje que se refleja en esos elementos de la creación? Y entonces vivir, tratar de vivir lo más cerca a la vida que Cristo vivió, de santidad, de amor, buscando el máximo en nosotros. Cristo estaba buscando el máximo de su trabajo, que se cumpliera. Por eso dice, consumado es. La tarea que el Padre le delegó, a Él la cumplió. Gloria a Dios. Y sabemos que a través de la vida que Cristo vivió en la tierra, aprendió ¿qué? Obediencia. Aprendió a vivir como vive usted, como vivo yo, con pruebas, tribulaciones, ¿verdad? Pero sin embargo no pecó. No le falló al Padre. Gloria a Dios. Entonces, como mencioné, tenemos que estar muy alerta, con mucho cuidado, gloria a Dios, porque el enemigo va a colocar en nuestro camino pruebas, tribulación, tentaciones, la cual nosotros tenemos que ¿qué? Saberlas diferenciar, saber diferenciar cuando vienen de parte de Dios o cuando vienen de parte del enemigo, hermanos. Tenemos que mantenernos firmes. Dice, hermanos, no sean niños en el entendimiento, más bien sean bebés en la malicia, pero hombres maduros en el entendimiento. Porque tenemos que saber balancear y entender y a veces mirar el por qué suceden las cosas. Gloria a Dios. Para que no seamos víctimas, hermanos. No nos convirtamos víctimas del enemigo. Dije anteriormente, víctimas a sí mismos. Porque muchos vivimos con esas técnicas, esas listerías en un lenguaje común. Para que nos cojan ¿qué? Pena. Y eso no es así. Gloria a Dios. Cuando Cristo iba en el camino, ¿verdad? Del Calvario, ¿se acuerdan? La madre de Jesús. Y él le dijo, mujer, ¿por qué lloro? ¿Verdad? No lloren por mí. No llore por mí. Lloren por aquellos que están aquí, ¿verdad? Que somos nosotros, las multitudes. Por eso es que nosotros, por ejemplo, ahora mismo, nosotros pensamos, ustedes ven cómo va la situación de este país o de cualquiera de los países, ¿verdad? Entonces, usted piensa en aquellos más jóvenes, ¿verdad? Porque ya nosotros estamos pasando una etapa de la vida que posiblemente, pues, los que vienen detrás de nosotros la van a pasar, ¿qué? Más difícil, más complicadas. Por ejemplo, las leyes de este país se están contaminando cada día más y más. Actualmente hay una fuerza de destrucción masiva dentro de estos países, incluyendo esta nación, porque la venida de Cristo se acerca, hermano. Y la palabra se tiene que cumplir. La palabra dice que tiene que cumplirse hasta el máximo. Y no pasará, ¿verdad?, ni una tilde, tiene que cumplirse completa. Y entonces, pues entonces el máximo, el colmo del pecado, como dice allá en Daniel, tiene que llegar a ese nivel para que entonces Dios dé la orden y se cumple dentro de su plan el día de la venida de enviar a Jesucristo a buscar su iglesia. No de la manifestación, sino la venida. La manifestación son 7 años después. La tribulación y la gran tribulación, ¿verdad? Y es por eso que hay que conocer la palabra. Buscar la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz
de amargura brotando, causa dificultades y por ella muchos sean contaminados. Gloria a Dios. Buscar la paz con todos. ¿Por qué? Porque a veces buscamos problemas y tenemos que tener mucho cuidado. Estad quietos. Eso era 1 Corintios 14, verso 20. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Salmos 46. ¿Por qué? Porque a veces nosotros cogemos esa iniciativa y no esperamos en Dios, hermanos. Y lo que Dios va a arreglar, nosotros lo dañamos. Y al dañarlo, no es que se va a arreglar. Al dañarlo, lo que va a suceder es que vamos a pagar unas consecuencias. Porque al fin, todo llega a su lugar como Dios lo tiene establecido. Y tenemos que examinar. A veces suceden cosas porque Dios permite que sucedan de esa forma para alcanzar una meta. Unos van a crecer en experiencia, otros se van a solucionar circunstancias que suceden, pero hay un plan. Y es que al fin se vea la luz. ¿Verdad? Eso sucede mucho, por ejemplo, en los entrenamientos. Por ejemplo, si usted está en la milicia, usted está en un helicóptero o está usted en un avión y usted quiere ser paracaidista, ¿verdad? Pues cuando usted está en ese avión a muchos pies de altura, hermanos, usted sabe lo que es mirar hacia abajo, y solamente pensar que ese equipo del paracaidista, ¿verdad?, no va a fallar o que a usted no le va a pasar nada. Viene el miedo, lo que se llama el miedo. Pero ¿cómo usted vence el miedo? Pues ese miedo lo va a vencer. Estamos hablando del físico, el humano, porque el miedo es un espíritu que trae ese sentir. Pues entonces, practicando. Y cuando el paracaidista practica, se lanza. La primera fue la más difícil, después se convierte en un hábito hasta que vence toda esa experiencia adquirida a través de su práctica, hermanos. Y pierde el miedo y se convierte en una rutina. Y es por eso que a veces vienen cosas en nuestras vidas para que nosotros perdamos el miedo y entendamos y crezcamos y que depositemos la confianza en el Señor para que podamos entender y aceptar que el que está en control es Dios y no nosotros, hermanos. Porque yo quería correr para dar tu mensaje, pero aún no estaba listo, decía allá el profeta. ¿Por qué? Debía ser renovado mi mente y corazón, dijo allá en Salmos 46. Tienen que venir estas pruebas. Revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escriba, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos, hermanos. Porque Jehová de los ejércitos dice esto: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, declara el Señor allá en Isaías 55, hermanos. ¿Ustedes ven? Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, declara el Señor. ¿Quién es sabio que entienda estas cosas? ¿Quién es prudente que las comprenda? Porque rectos son los caminos del Señor y los justos andarán por ellos, pero los transgresores tropezarán en ellos, dice allá Osea 14, hermanos. Gloria a Dios.
porque nosotros tenemos el privilegio de ser, ¿qué? Entrar a la familia de Dios. Pero a todos los que lo recibieron, ¿ve? Los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio derecho de llegar a ser hijos de Dios. Y como hijos, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer? Herederos, hermanos, coherederos con Cristo. Gloria a Dios. Juan 1:12, hermanos. Por lo tanto, hermanos, la exhortación para el día de hoy, esa justicia del pueblo de Dios, que somos nosotros, debe reflejarse a través del comportamiento del diario vivir, día en día. Que podamos reflejar esperanza, que podamos reflejar paz, amor, pero también sabiduría de lo alto para hacer decisiones sabias. No podemos confundir el ay bendito con la misericordia de Dios, porque esa no es la forma tampoco. Por eso es que está la palabra de Dios, para que sea nuestra guía día en día, establecida desde allá de los tiempos antiguos, como se le ordenó a Moisés. Que se le enseñará la palabra a los hijos de los hijos de los hijos de los hijos, ¿verdad? Por generaciones, por eternidad, hermanos. Que Dios les bendiga. Es una responsabilidad, un privilegio el poder haber llegado a la casa del Señor, ¿verdad? Y debemos ser sabios en buscar esa sabiduría, llegando a la casa de la oración, en las clases de enseñanzas bíblicas, para que podamos crecer, hermano, para que podamos ayudar a otros. Y no seamos egoístas y ser conformes con nuestra salvación que hemos recibido a medias, porque todavía estamos en la carrera, pero para poder ayudar a otros, hermanos. Debemos crecer para que cuando vienen esos temas allá en la cafetería, en la librería, en el trabajo, en cualquier sea el sitio, que usted pueda hablar en su tiempo libre, comparta con el prójimo. Oremos. Padre, te damos gracias por la oportunidad que tú nos has dado de haber exponido tu palabra, Señor. Gracias por ella, Señor. Permite que no seamos solamente oidores de ella, sino hacedores de la misma, Señor. Gracias por tu amado Hijo Jesucristo. Gracias por el sacrificio, Señor. Gracias por la resurrección, Señor. Gracias por toda esa sabiduría de lo alto que tú has impartido en nosotros, Señor. Y permite que no solamente esté aquí en nosotros, sino que todos aquellos que no han alcanzado, Señor, que no han recibido a Jesucristo, que no han aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador, Señor, dale esa oportunidad, porque es tu voluntad de que todo hombre venga al conocimiento de la verdad y que sean salvos, Señor, que reconozcan que hay un solo Dios y un mediador entre tú y los hombres, tu amado Hijo Jesucristo, Señor. Gracias por esa verdad. Gracias por Jesucristo, Señor, nuevamente, por tu Santo Espíritu, Señor. Mira, aquellos que están enfermos, Señor, tú conoces las necesidades físicas, Señor, fortalécelos. Y si es en tu voluntad, Señor, y merecen la sanidad física, Señor, sánalos, porque Jesucristo murió por nuestras enfermedades, Señor, resucitó, Señor, para llevarnos, Señor, a esa gran esperanza viva que tenemos, Señor, que seremos, Señor, que tendremos cuerpos celestiales, Señor. Mira aquellos que están en las prisiones, Señor, tú conoces la razón, Señor, tú conoces el por qué están ahí, Señor. Dale la oportunidad, envía a tus siervos, Señor, cualquier sea el medio, que llegue tu palabra a esos lugares para que ellos también reciban este pan de vida que es tu palabra, Señor. Y no solamente ellos, sino los líderes que gobiernan estas naciones, Señor, cada nación sobre la faz de la tierra, porque ellos también, es tu voluntad que ellos también sean salvos, Señor, para que podamos vivir en paz mientras estamos aquí en la tierra esperando ese gran día de nuestra resurrección, Señor. Te lo pedimos en el nombre poderoso de tu amado Hijo y de tu Santo Espíritu. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.